Nacional del Congreso presenta Ella fue una mujer que de niña soñó con recorrer el mundo y que con muchos estudios y esfuerzo logró ocupar el puesto de canciller de México, la primera mujer secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rosario Green. María del Rosario Gloria Green Macías nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1941. Aunque su familia radicaba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde ella creció en un hogar amoroso, atendido por sus papás y junto a 4 hermanos. Su familia no disponía de recursos para enviar a 5 hijos a estudiar a escuelas privadas, por lo que Rosario Green realizó todos sus estudios básicos en escuelas públicas. Durante toda esta etapa infantil y juvenil, nunca tuvo la oportunidad de viajar. Todo su mundo era la ciudad de Cuernavaca y su biblioteca municipal, en donde a través de sus voraces lecturas viajaba con la imaginación. Probablemente su sueño de recorrer el mundo y conocer otros países la orientó a los estudios internacionales. Su madre, sobre todo, para ella fue un gran ejemplo y fue una de las que le impulsó a seguir la carrera que ella siguió de Relaciones Internacionales. También le inculcó ese amor por la lectura, una mujer que leía mucho, y creo que eso también le ayudó también a escribir también como ella lo hacía. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, donde a su decir tuvo una formación extraordinaria bajo la tutela de personalidades como Mario Ojeda, Minerva Morales y Olga Pellicer, además de cátedras de grandes personalidades de la Academia Mexicana como Víctor Flores Olea, Pablo González Casanova y Horacio Labastida. Rosario Green fue una mujer brillante, muy inteligente. Todos los que la conocieron, si algo describen de ella es eso, su inteligencia. Posteriormente estudió una maestría en Economía en el Colegio de México, graduándose con una tesis sobre el financiamiento internacional para el desarrollo, bajo la tutela de Víctor Urquidi, con la que obtuvo mención honorífica. En el Colegio de México y con el apoyo de Daniel Cosío Villegas, obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar otra maestría en Economía en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde fue alumna de Frank Tannerbaum, historiador austroestadounidense experto en América Latina. Con este bagaje internacional volvió a México para ocupar una cátedra de profesora investigadora en el Colegio de México, donde impartía las materias de Problemas Contemporáneos de América Latina y Economía Internacional. A Rosario la conocí cuando ella estudiaba y luego daba clases en el Colegio de México porque era muy cercana a un gran amigo mío que todavía vive, afortunadamente, el doctor Bernardo Sepúlveda. La conocí en el Colegio de México, donde ella era profesora de Economía y yo era estudiante de Relaciones Internacionales. Ella era una de nuestras maestras estrella, ya desde muy joven.
Además, dirigía la publicación Foro Internacional, que le permitió estar en contacto con mentes latinoamericanas de primer orden, como Osvaldo Zunkel, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Falet y Celso Furtado. En el Colegio de México consolidó su prestigio como una intelectual internacionalista. No solo publicó una gran cantidad de artículos, sino además fue pionera en una línea de investigación que explotaría en la cara de toda América Latina: la deuda externa. Su libro, El endeudamiento público de México 1940-1973, fue el primero a nivel nacional en tratar el tema en el siglo XX. En él, predijo lo que sucedería en los años 80 con la crisis de la deuda. Publicó libros clave para entender el mundo contemporáneo. Y también en vida, escribió su libro autobiográfico La Canciller, Memorias y algo más. Memorias. Es un debe para cualquier persona que quiera entrar al mundo de la diplomacia. Si uno quiere entender un poco mejor sobre el tema de la globalización, pues la globalización del siglo XXI es clave. Y también están las visiones desde el sur, que es muy importante porque toda su vida Rosario Green luchó porque se entendiera que México no era un país aislado, que no estaba solo en el mundo, sino que era parte del mundo. De hecho, es una de sus frases célebres, que México es parte del mundo. En 1982, el canciller Bernardo Sepúlveda Amor la invita a presidir el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, la Academia Diplomática de México. Yo creo que es una mujer que también en esa área marcó camino, y hay mucho que agradecerle a Rosario Green, porque en el Instituto Matías Romero, su gran objetivo era formar generaciones preparadas precisamente para estos cargos, que llegaran a embajadas, que llegaran a la Cancillería bien preparadas para poder representar a México, que no es cosa menor. Ella sabía que era la granja, digámoslo así, la gestación de los nuevos diplomáticos o los futuros diplomáticos de México, y tomaba con enorme responsabilidad esa tarea. Yo la veía muy contenta, muy integrada a los trabajos de los profesores, los estudiantes, los estudios de investigación que se hacían con un gran esmero siempre, pues como fue ella siempre, muy aplicada, diría yo. Siempre fue una persona muy entregada a su trabajo. Pero no nada más en el Instituto Matías Romero, ella fue la fundadora de esta carrera de Relaciones Internacionales en la Iberoamericana. Entonces, de ese nivel es el trabajo que hizo Rosario Green para abrirle paso pues a estas nuevas generaciones, pero que fueran generaciones preparadas para este tipo de cargos. En 1989 es designada para una misión internacional especial e histórica, embajadora extraordinaria y ministra plenipotenciario de México en la República Democrática Alemana, o como ella lo decía, la última jefa de misión. Tenía todos los merecimientos, todas las credenciales para hacer un buen trabajo. Y pues la verdad es que entró como cuchillo en mantequilla realmente, en su casa realmente, porque pues ella, con las diferentes responsabilidades que ocupó en la Cancillería, fue embajadora en la República Oriental, de Alemania Oriental, la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana estaba a punto de extinguirse, pues se iba a unificar con la República Federal Alemana para consolidar una sola nación, la actual Alemania. A Rosario Green le tocó vivir en carne propia la unificación, la caída del muro de Berlín y el encuentro de familias históricamente divididas por la mezquindad de la ideología y la política. En 1990, con Jorge Carpizo MacGregor al frente de la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Green se convirtió en la primera secretaria ejecutiva del organismo, ocupando dicho cargo hasta 1992.
Su compromiso con la protección de los derechos humanos llevó a Rosario Green a ser una de las redactoras de los Principios de París, documento que constituye la base del funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Ella, cuando estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue una de las que participó en la redacción de los Principios de París. Y esos principios han sido clave para todas las organizaciones de derechos humanos que están de México, que están en el marco de la ONU. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari y el canciller Fernando Solana la invitan a dirigir e inaugurar la Subsecretaría para América Latina, Asuntos Culturales y de Cooperación Internacional, donde Rosario Green crea la Comisión para la Cooperación con Centroamérica, a cuyo marco se incluían también a los países del Caribe, con una visión de verdadera integración latinoamericana continental, al fortalecer a la Mesoamérica frente a los poderosos bloques del norte y el sur. Cuando yo era cónsul general de México en Chicago, y después embajador ante la OEA, la subsecretaria que veía el área en donde yo estaba prestando mi servicio, porque el secretario era Fernando Solana, era Rosario Green, muy respetada por sus pares, tanto en México como en América Latina y en muchos otros sitios en donde conocían lo que ella había escrito estando en el Colegio de México. Y ella quería que se entendiera que México podía ser podía trabajar de manera conjunta con América Latina, particularmente con Centroamérica, en esos momentos por el tema migratorio, que ya desde entonces se veía. Y ella decía que solo México no iba a poder, que necesitaba aliados. En 1994 es nombrada subsecretaria general para Asuntos Políticos de la ONU. Fue la primera vez que un mexicano o mexicana ocupó un cargo tan alto en el organismo multinacional. Bajo la Secretaría General del Dr. Boutros Ghali, con quien hizo una excelente relación, era la encargada de los asuntos políticos de las Américas, Europa y Asia-Pacífico. La subsecretaria desempeña un papel central en la tarea de la ONU a favor de la prevención y resolución de conflictos en el mundo, además de asesorar al secretario general en materia de riesgos a la paz y a la seguridad mundial. Era la mujer de más alto rango en la Secretaría General de la ONU. Ella llega en 1994 como subsecretaria de Asuntos Políticos. Estamos hablando de que no había habido un mexicano en ese cargo y de que ella se convierte pues, en la mujer más poderosa, en el brazo derecho de Boutros Ghali, y en esa área ella trabaja mucho por los derechos de las mujeres. Eso es bien interesante de Rosario Green. Ella en la subsecretaría trabaja por el tema de derechos humanos y por los derechos de la mujer. Tan es así que en el 95 Ghali la nombra como su asesora para temas de género. Y en esa área ella trabaja mucho por el tema de los derechos de las mujeres al interior de la ONU. Por sus grandes capacidades, Boutros Ghali, además de los encargos que ya ostentaba, la nombró asesora especial en cuestiones de género y adelanto de la mujer, OSAGI, organismo clave para la posterior creación en 2010 de ONU Mujeres. Se convirtió en la vocera oficial del secretario general de la ONU para los temas vinculados con la mujer y en puente de enlace para diferentes grupos y posturas. Organiza la trascendental Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en Beijing, donde surge como política mundial la noción de paridad. Bueno, lo principal fue llenar un vacío en el espacio internacional. Es increíble, hoy nos parecía lo más natural que haya una arquitectura vinculada a la mujer en el mundo. Y de hecho la reunión de Beijing pues, terminó siendo histórica, porque pues, ahí es donde realmente ya los organismos multilaterales toman clara conciencia y cartas en el asunto de que
el tema de la mujer en el mundo es un tema absolutamente imprescindible. Y el hecho de que Rosario pues, haya estado detrás de esto me parece lo más natural, tratándose de ella una mujer tan emprendedora, tan creativa, y pues que tenía un muy buen olfato, yo creo, para ver qué momento histórico estaba viviendo, y este era uno de esos grandes temas, sin duda. Es una mujer que recuerdan muy bien, de una manera muy positiva en la ONU, y que marcó huella, ¿no? El 7 de enero de 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ofreció un mensaje en la residencia oficial de Los Pinos, en donde presentó a Rosario Green Macías como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Sus credenciales, por supuesto que nadie las cuestionaba. Su calidad académica, profesional, su experiencia diplomática era ya muy probada. Entonces, digamos que fue pues, casi un paso natural, diría yo, que ella ocupara, fue una candidata, digamos, más o menos cantada, ¿no? En cuanto a poder ocupar esa posición. Fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que no fue nada fácil decidir que fuera una mujer, era complicado, y hubo cierta renuencia porque no había habido una mujer canciller, y lo hizo de una manera impresionante. Fue un parteaguas para la historia de México. Creo que fue un acierto del presidente de la República, tanto por la persona de Rosario Green como por la trayectoria diplomática de México. Aquella niña que, encerrada en una biblioteca, en la ciudad de Cuernavaca, soñaba con recorrer el mundo, cumplía ahora uno de sus más grandes sueños. Rosario Green lo dijo de esta manera. Creo que fue verdaderamente el sumum de todo lo que en términos profesionales pude jamás esperar. Fue la realización del sueño que nunca me atreví a soñar. La idea que coloqué en esa parte de mi cabeza con la que trato de nunca pensar ahí, donde uno guarda la ilusión, la esperanza, la expectativa. Su trabajo en la Cancillería fue brillante y sembró estructuras e instituciones que consolidaron la política exterior de México en el mundo. Su extraordinaria relación con su par de Estados Unidos, Madeleine Albright, benefició a México en muchos sentidos. De hecho, hicieron una especie como de club internacional de mujeres cancilleres, y las pioneras realmente fueron ellas, Madeleine y Rosario. Así que eso creo que describe su personalidad y su buena mano izquierda para manejar las relaciones personales que luego se traducían en buenas relaciones diplomáticas. Pese a ello, Rosario Green no enfocaba sus objetivos solo al norte de México. Al recibir la Secretaría, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea había sido firmado en 1997 por el presidente Zedillo, y fue tarea de la nueva secretaria la negociación con los parlamentos de los entonces 15 estados miembros de la Unión. Al mismo tiempo fue la encargada de ofrecer la visión sobre el tema de derechos humanos ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Pero a ella le tocó negociar con los parlamentos europeos y exponer cuál era la visión de derechos humanos de México para que este acuerdo pudiera entrar en vigor y funcionar. Y creo que fue una decisión muy inteligente en ese sentido de Zedillo el haberla designado, porque si había una campeona, una defensora de los derechos humanos, esa era Rosario Green. Entonces ese es uno de sus grandes logros. Este acuerdo fue uno de los mayores éxitos en materia de política exterior durante la administración de Zedillo. Otro logro importante de Rosario Green fue terminar con el humillante proceso de certificación que realizaban los Estados Unidos a México en su lucha contra el narcotráfico.
era la época en que había también mucho enojo en México por esta famosa certificación antidrogas y generaba mucha indignación aquí en México. Ella logró modificar esa certificación por un acuerdo bilateral en el que también se tomara en cuenta la opinión de México, en el que se pidiera documentación, y ya era una cosa diferente a imponerte una certificación, que normalmente no es algo que le agrada a los países. Ella buscó un mecanismo de evaluación multilateral que cumpliera con el respeto a la soberanía, bajo principios como la reciprocidad entre naciones, integridad y equilibrio en el tratamiento del tema. Terminar con dicha certificación fue un logro de enorme importancia de la Cancillería. Otro tema muy comentado fue la relación de México con el presidente cubano Fidel Castro. A ella le tocó este distanciamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Fidel Castro. Zedillo no era fan para nada de Fidel Castro. Y Fidel Castro era muy fan de un vino mexicano, y estaba acostumbrado a que la Cancillería se lo diera. Y al principio Green, cuando llega a la Cancillería, pues entiende que son las costumbres y lo hace. Pero después le pregunta a Zedillo porque Castro seguía pidiendo y pidiendo cajas de vino. Y Zedillo le dice, no, Castro no tiene llenadera. Cuando Green habla de esta anécdota, ella dice, no, lo que no tenía abuela. Quería que le hiciéramos todo, que le pagáramos todo, y nosotros dijimos fin. Es el tipo de mujer que era Rosario Green. O sea, se le podía plantar a Fidel Castro, podía hablar con García Márquez para que mediara con Fidel Castro. Entonces, esa era la calidad y el tamaño de Rosario Green. Durante su gestión, México mostró liderazgo en temas como el desarme mundial, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, los derechos humanos, así como temas que tienen que ver con grupos vulnerables como las infancias y las mujeres. Ella leyó muy bien el tiempo que le tocó vivir en la historia y cómo plasmarlo en tratados y compromisos de México para la siguiente etapa de nuestro país. Pero creo que esa es quizá, a mi juicio, sería la aportación más importante que hizo en el terreno diplomático. Durante su gestión al frente de la Secretaría se entrevistó con 80 jefes de Estado y de Gobierno y 183 cancilleres, realizando 108 viajes de trabajo. Y creo que eso lo sabía ella manejar muy, muy bien, cómo sacar lo mejor de cada persona a través de esa calidez, esa cercanía. Creo que era un don, una virtud muy importante en su forma de ser y en su vida. Eso mismo lo llevaba a la diplomacia, por supuesto. Entonces, sus interlocutores internacionales, cancilleres de otros países, funcionarios de otros países, la veían con una enorme cercanía, con una enorme simpatía. En el año 2000, el año de la alternancia política, entregó la oficina al canciller Jorge Castañeda Gutmann, quien le ofreció la embajada de Argentina. A su regreso a México, del año 2006 al año 2012, volvió a ocupar un escaño en el Senado para la 60ª y 61ª legislaturas, donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores para Europa, América del Norte y América Latina y el Caribe, cumpliendo también un extraordinario papel. Pues la verdad que era un privilegio tener a una senadora que conociera tanto de la política internacional, de la diplomacia en general, de la política exterior, porque es al Senado a quien corresponde la supervisión y el análisis de la política exterior del Ejecutivo. En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto la nombró embajadora emérita de México, siendo la 5ª embajadora mexicana en recibir tal distinción.
Yo que salí de Ciencias Políticas de la UNAM, te puedo decir que cuando a ella la nombran canciller, se volvió el ejemplo. Y todo el mundo quería estar en relaciones internacionales y ser canciller por ese camino que ella había abierto. A los 76 años de edad, en noviembre del año 2017, falleció Rosario Green, una diplomática, académica y política mexicana que marcó un parteaguas en la historia, al ser la primera mujer en ser designada canciller de México. Rosario Green fue una mujer que logró mostrar lo que era el rol de un canciller, lo que un canciller tenía que ser, las apuestas por las que había que ir, y que siempre trató eso de impulsar causas importantes desde la plataforma en la que ella estuvo. Y yo creo que eso es algo que siempre hay que recordar. Debo decir que le doy gracias a la vida, porque solo he tenido experiencias satisfactorias. Creo que he tenido, pues no sé, grandes oportunidades que he sabido por fortuna aprovechar. El Canal del Congreso presentó